Bien, bienvenidos a la clase 26, chicos, en donde hemos estado conversando acerca de fundamentos químicos, bases químicas que las pueden ayudar a ustedes a realizar ejercicios más adelante. Obviamente todo este contenido es importante reforzarlo, este contenido es importante ejercitarlo porque este tipo de asignaturas no es una asignatura que solo hay que memorizar ciertas cosas, ciertos textos y listo, no. Estas son asignaturas que se necesita de práctica, de ejercicios, por eso cada clase hago todo lo posible de colocarles ejercicios y así no sean evaluados. Es importante que ustedes lo puedan hacer para reforzar y para entender eso que yo les expliqué en clase, ¿ok? Así que bien, en estas últimas clases nosotros hemos venido hablando acerca de la estequiometría, ¿ok? Y yo siempre les hago la misma similitud. Cuando usted va a hacer una torta, un queque, usted tiene las medidas de todos los ingredientes que necesita, porque si no, no te va a salir bien. Y lo mismo ocurre en la química. Para que una reacción se pueda dar completa, como debe darse, con un rendimiento de 100%, tienen que utilizarse las cantidades exactas. Y hay una ciencia en la química que te permite calcular a ti cuántos gramos necesitas de algo, cuántos mililitros necesitas, todas las cantidades en mol que tú necesitas de cada sustancia para poder obtener lo que tú quieres. Y eso es la estequiometría, eso lo hace la estequiometría. Y resulta que hay algunas leyes que rigen la estequiometría, hay algunas leyes que apoyan a esta estequiometría y esas son las que vamos a ver el día de hoy, las leyes ponderales que rigen esta estequiometría, ¿ok? Así que todo lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores, cómo calcular una masa en gramos, cómo calcular la masa molar, cómo llegar a conseguir los moles balanceando una ecuación química, cómo llegar a los litros, todas esas cosas básicas las vamos a necesitar para ya entrar a esto. Eso era la base para ustedes entender esto que está aquí, porque ya estas leyes son mucho más interpretativas. Ya aquí con estas leyes vamos a aplicar, o sea, vamos a comprobar ciertas leyes, pero para poder llegar a comprobar que esas leyes son reales, nosotros tenemos ya que haber profundizado y tenemos que tener en nuestra mentecita ya cómo se calcula una masa molar, cómo se hace una regla de 3. ¿Por qué? Porque ya aquí la vamos a aplicar directamente, ¿ok? Ya pasó esas clases de enseñarles cómo se calculaba, cómo se hacía el paso a paso. Aquí ya lo vamos, como les digo, a aplicar. Así que vamos a ver cuáles son estas leyes que rigen la estequiometría. Tenemos acá 4 leyes, las más importantes, que rigen esta estequiometría. Okay, lo vamos a ver en el libro que yo ocupé la otra vez del CPECH, que les explicaba cada una de las leyes. Y luego vamos a ver un video en donde hay ejercicios donde se aplican estas leyes. Y después de eso les voy a mostrar unos ejercicios que ustedes deben hacer, ¿ok? En base a estas mismas leyes, a estos mismos cálculos que les voy a explicar. La primera ley ya la hemos visto, ya la hemos comprobado, ya la hemos calculado, que es la ley de conservación de la masa, la ley de Lavoisier. Estos nombres son en honor a las personas que lo descubrieron, ¿ok? Entonces, Lavoisier, nosotros vimos que él hizo un experimento en donde comprobó que la masa de los reactivos siempre es igual a la masa de los productos. Y él postuló que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ok? Esa es la ley de conservación de la masa. Luego está la ley de proporciones definidas, que también se conoce como la ley de Proust, la ley de proporciones múltiples, que se conoce como la ley de Dalton, y la ley de las proporciones recíprocas, que se conoce como la ley de Richter. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas leyes. ¿Ok? La primera, la ley de conservación de la masa, como les dije, ya la hemos visto. La ley postula en toda reacción química, la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. Si nosotros llevamos eso a una fórmula, sería masa, la M pequeña es de masa, masa reactante es igual a la masa de los productos. ¿Qué dice esta ley? Que nada en el mundo se crea ni se destruye, sino que se transforma una en otra. Nosotros hemos visto, o ustedes han visto, cuando yo estudié también en ciencias, que decía que la energía tampoco, simplemente un tipo de energía se transformaba en otro tipo de energía. Por ejemplo, la energía potencial se transforma en energía eólica, o por ejemplo, la energía no sé, la energía lumínica se transforma en energía eléctrica, la energía del viento la podemos transformar en energía eléctrica. Entonces,
siempre hay como una transformación de las cosas a nuestro alrededor. No es que algo se crea de la nada o algo se destruye de la nada. No, todas estas leyes con el pasar del tiempo han ido comprobando de que las cosas no ocurren así, sino que simplemente siempre hay una transformación de una cosa a otra. ¿Ok? Por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos se transforman en energía que nosotros después la ocupamos, pero no es que se crea de la nada esa energía o se destruye de la nada esa energía, no. Después esa energía yo la consumo, la transformo en actividades que yo hago y así sucesivamente, siempre hay cosas que se están transformando. Entonces, dice acá esta misma ley que cualquier proceso químico o todo proceso químico no puede observarse una variación de las masas, ¿ok? Por ejemplo, yo tenía al principio 500 gramos y de repente que me aparezcan 502 gramos, eso no es normal, no, ¿ok? Ya hay masas definidas que deberían mantenerse esa misma cantidad. Si se consume, cuando hagamos la proporción, se consumió la misma cantidad, ¿ok? Y se transformó en productos nuevos que tienen esa misma cantidad. Eso es lo que dice esta ley. Acá hay un ejemplo, dice, el óxido de cobre, esta es la formulita del óxido de cobre, se forma a través de la reacción entre el oxígeno y el cobre metálico. ¿Ok? Ahora, si la masa de este óxido completo son 35 gramos y la masa del metal, del cobre, son 28 gramos, ¿cuál debería ser la masa del oxígeno? Y aquí es donde yo digo que nosotros tenemos que aplicar un poquito la lógica. Si yo tengo, fíjense, tengo oxígeno más cobre y eso me da como resultado el óxido, ¿ok? Yo puedo llevar eso a una fórmula. Yo puedo decir que la masa que tenía de cobre más la masa que tenía de oxígeno va a ser igual a la masa que yo obtenga al final. Eso llevado a una fórmula es esto que está acá. Masa de cobre más la masa de oxígeno, que eran los dos que reaccionaron, va a ser igual a ¿quién? A la masa total del óxido que yo obtengo. Entonces, si me están dando en el ejercicio cuál es la masa de ese óxido, que son 35 gramos, que es esta que está acá, y me están dando la masa del metal, que es esta, la del cobre, ¿qué podemos hacer nosotros? Despejar la masa del oxígeno para poder llegar a obtener cuál es esa masa del oxígeno. Entonces, ustedes probablemente se consigan con una preguntita como esta en la PTU, perdón, que ya ni sé qué nombre va a tener cuando ustedes la presenten. Entonces, este tipo de preguntitas ustedes tienen que recordar. La ley de conservación de la masa me dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Entonces, yo voy a escribir masa de reactivos igual a masa de productos. ¿Quiénes son mis reactivos? Tenía el cobre y tenía el oxígeno. Quiere decir que la masa de todos mis reactivos es la masa de ellos dos. Entonces, voy a escribir masa de cobre más masa de oxígeno igual a la masa de mi producto, que es la del óxido. Entonces, descarte, si tenemos tres valores y de esos tenemos tres variables y de eso tenemos dos datos, con esos dos yo puedo conseguir la tercera despejando mi ecuación. Entonces ahí es donde viene también matemática, el despeje, debo saber despejar. Si tengo un primer término, una igualdad y un segundo término, ya yo sé que para mover de un lado a otro, yo debo todo lo que esté sumando pasa a restar, todo lo que esté restando pasa a sumar, todo lo que esté multiplicando pasa a dividir y todo lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. Esas son cosas básicas que nosotros no debemos olvidar. Por eso ustedes están viendo matemáticas desde pequeños, por eso ustedes ven física que los ayudan a despejar, porque todo al final siempre vamos a necesitar esas cosas básicas en alguna otra cosa. Entonces, no desechemos todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo porque los vamos a necesitar en un momento. Por lo menos acá vamos a necesitar despejar. Entonces, si yo quiero dejar solita la masa del oxígeno, ¿qué le está estorbando? Esta masa de cobre. Entonces, esta masa de cobre está sumando. Si yo le quiero pasar al otro lado de la igualdad, va a pasar a restar. Por eso me queda la fórmula de así, masa de oxígeno igual a la masa del óxido menos la masa de cobre. Entonces, si yo tengo la del total y tengo una de las iniciales, la resto y consigo el otro de las iniciales. Entonces me quedaría 35 gramos menos 28 gramos, la masa del oxígeno que reaccionó fueron 7 gramos. Entonces probablemente les pongan esta pregunta y les den varias opciones. Entonces, alguna de las opciones puede que la suma de estas dos estén dentro de esas opciones, pero ahí es donde ustedes tienen que
recordar cómo se hace, porque puede que hayan varias respuestas que cuando ustedes la calculen le dé ese valor y no era la correcta. Entonces, restando la del total menos la de uno de los reactivos, le va a dar la masa del otro reactivo que resta. ¿Ok? Entonces, si sumo 28 gramos de mi reactivo más los 7 gramos del otro reactivo, me va a dar 35 gramos, la masa de los reactivos, y es igual a la masa de mis productos, que es 35. Entonces, ahí se cumple la ley de conservación de la masa. Entonces, fíjense que nosotros hemos hecho ejercicios en donde tenemos que completar ciertas tablitas para llegar a conseguir la masa y ver si son iguales. Y aquí lo están planteando de una forma diferente. Por eso es que nosotros no tenemos que aprendernos los cálculos de memoria, sino saber cómo aplicarlos, ¿ok? Entonces, aplicar esas cosas teóricas, llevarlas a la lógica, llevarlas a una ecuación para poder plantearlas y poder obtener los resultados correctos, ¿ok? Aquí están hablando de volúmenes de moléculas, también se pueden hacer porque estamos hablando, fíjense, acá tiene un volumen de nitrógeno, que hay una cantidad de moléculas de nitrógeno ocupando todo este espacio. Y acá tengo una cantidad de moléculas de hidrógeno ocupando este espacio, tengo otra cantidad y tengo otra cantidad. Por eso acá hablan de 3 volúmenes, porque aquí me está ocupando un espacio, está dividido otro espacio y otro espacio. Y acá me hablarían de 2 volúmenes de amoníaco, ¿ok? Y acá N cantidad de moléculas hay reaccionan con 3N cantidad de moléculas, porque no sabemos cuántas moléculas hay exactamente. Y acá se producen 2N cantidad de moléculas, ¿ok? Entonces, hay otros términos que también se pueden relacionar con estas mismas leyes. La segunda ley, la ley de proporciones definidas, se conoce como la ley de Proust. ¿Qué dice esta ley? Dice, en un compuesto dado, los elementos que participan se combinan siempre en la misma proporción, sin importar su origen y modo de obtención. ¿Ok? Por ejemplo, dicen, en el óxido de zinc, este señor que está acá, el cual está formado por zinc y por oxígeno, dice que el zinc está presente en un 80.3% y el oxígeno en un 19.7%. Esto quiere decir que si sintetizamos este óxido básico, veremos que desde el punto de vista de la masa siempre va a haber el mismo porcentaje de cada elemento. Es decir, me dice que ya están calculadas algunas cantidades, por ejemplo, en las que en ese óxido cuánto hay de zinc y cuánto hay de oxígeno. Quiere decir que cuando yo fabrique, a lo que quieren decir ahí es que cuando yo fabrique ese compuesto en un laboratorio, por ejemplo, siempre voy a tener esas mismas proporciones. Siempre va a haber un 80.3% de oxígeno y siempre va a haber un 19.7% de oxígeno y el otro es de zinc. Entonces, dice que estas proporciones siempre se van a mantener. Así tenga 1 kilo, tenga 500 gramos, tenga 2 toneladas, esa cantidad en masa siempre en porcentaje va a ser la misma. Siempre el 19.7% va a ser de oxígeno y el otro porcentaje va a ser de zinc. Lo mismo que el aire. El aire que nos rodea, nosotros sabemos que de todo ese aire, el aire no es solamente oxígeno, el aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene vapor de agua, tiene partículas de polvo, tiene gases nobles, el helio, tiene freón, neón, argón, el aire tiene muchas cosas. Entonces, ya se sabe cuál es la proporción de cada uno de esos elementos en el aire. Por ejemplo, la humedad está como depende de las muestras, pero puede estar en 0.01%. Las partículas de polvo pueden ser 0.0005% de todo del total del aire. Del oxígeno hay 21% o 19% de oxígeno. Hay un gran porcentaje, la mayoría es nitrógeno. Entonces, esos porcentajes ya son las proporciones en las que está el aire. Es decir, si yo agarro una bocanada de aire, cada uno de esos elementos va a estar en esas proporciones, en esos porcentajes, ¿ok? Entonces, acá, esos porcentajes los podemos transformar luego en otra cosa. Aquí, por ejemplo, dice, continuando con el óxido de zinc, dice que este óxido tiene un 80.3% de zinc y un 19.7% de oxígeno. Me dicen, si la masa del óxido total es 145 gramos, calcula la masa de zinc y la del oxígeno presente.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si yo tengo la masa total, multiplico esos gramos total por este porcentaje y consigo la masa de oxígeno, y agarro luego la masa total y la multiplico por este porcentaje y consigo la masa de zinc, ¿ok? Porque ya yo sé en qué proporciones se encuentran. Entonces, la masa de zinc va a ser igual aquí en el porcentaje de zinc multiplicado por la masa del óxido. Pero recuérdense que está en porcentaje y como está en porcentaje debemos llevarlo a número normal. Por eso se divide por 100 porque es por ciento. Entonces tengo 80.3 por cada 100 por la masa del óxido y me va a dar de esos 145 gramos, 116 gramos son de zinc. Y de esos 145 gramos, aplicando el cálculo para el oxígeno, solamente 28.5 gramos son de oxígeno. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que los elementos que participan en una reacción química, en un compuesto químico, siempre van a tener la misma proporción. Por ejemplo, del agua siempre va a haber un mismo porcentaje de hidrógeno por cada porcentaje de oxígeno. El dióxido de carbono siempre va a haber un porcentaje de carbono por cada porcentaje de oxígeno. Entonces, así, en un compuesto químico siempre cada uno de los elementos tiene una participación en cierta cantidad y esa participación que tiene es el porcentaje, que es la proporción en la que está cada uno de ellos, ¿ok? ¿Se entendió la ley de Proust, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esta ley? Pueden irme escribiendo al chat si alguien quiere que repita alguna parte. Miss, Sí, dime, mi amor. ¿podría explicar de nuevo, por favor? Ya, mira, esta ley, la ley de Proust, enuncia lo siguiente. En un compuesto dado, los elementos que participan en una reacción, los elementos participantes se combinan siempre en la misma proporción, sin importar su origen y modo de obtención. Es decir, si yo tengo una molécula de agua, no importa cómo se forme esa molécula de agua, siempre va a haber la misma proporción entre el hidrógeno y el oxígeno. Siempre va a haber una cantidad de oxígeno y siempre va a haber una cantidad de hidrógeno. Y acá te están poniendo el caso del óxido de zinc. Te dice, el óxido de zinc está formado por dos elementos químicos, zinc y el oxígeno. Y cada uno de ellos tiene un aporte en esa, por ejemplo, si tú tienes una botella de jugo de naranja y te dice que no es naranja al 100%, sino que solamente el 60% es de naranja, ya tú sabes que en esa botella 60 son de naranja pura y el resto es agua. Entonces tú tienes como la proporción, 60% es de naranja y el 40% es agua. Lo mismo te dice acá, que ya se sabe, todo lo que participa de un compuesto químico ya se sabe cuál es el porcentaje que tiene cada elemento químico. Entonces acá te está diciendo que en el óxido de zinc, el 80.3% de todo el compuesto es zinc. Y te dice que el 19.7% es de oxígeno. Teniendo estos dos porcentajes, tú puedes llegar a calcular la masa de cada uno, porque si tú tienes la masa de todo el óxido, aquí te dicen, si tú tienes una masa de 145 gramos del óxido de zinc, ¿cuánto hay de oxígeno y cuánto hay de zinc? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Multiplicar la masa total por el porcentaje de zinc, ¿ok? Para tener la masa de zinc, y vas a agarrar esa masa total y la multiplicas por el porcentaje de oxígeno para tener la masa de oxígeno. Eso es lo que les estoy diciendo. Y aquí, ¿por qué está dividido por 100? Porque estos son porcentajes, por ciento. Tenemos que dividirlo por 100 para poder multiplicarlo. Tenemos que dividirlo por 100 para multiplicarlo después por la masa total. Porque si yo multiplico 80,3 por 145 me va a dar un número gigante. Y es ilógico. Entonces, ¿qué te quiere decir ese porcentaje? Que de los 145 gramos del óxido, solamente 116 gramos, es decir, solamente el 80.3% corresponde al zinc. Y de esos 145 gramos, solamente 28,5 gramos son de oxígeno, es decir, el 19.7% de toda la masa es de oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta ley te permite a ti saber en qué proporciones se encuentra cada elemento químico dentro de una misma molécula. ¿Ok? Porque no siempre, por ejemplo, si yo tengo el dióxido de carbono, no voy a tener mitad de uno y mitad del otro, es decir, 50% de carbono y 50% de oxígeno. No, las cantidades no siempre son mitad y mitad. O porque tengo 3 elementos, tengo 33.3% de cada uno. No, hay unos elementos que están en mayor proporción que los otros. ¿Ok? Entonces, esas proporciones son esos porcentajes que les están dando aquí.
¿Y qué te dice la ley de proporciones definidas? Que esos porcentajes siempre se van a mantener, no importa cómo tú llegues al compuesto, siempre van a tener estas mismas proporciones. ¿Ya entendiste un poquito mejor, Fernanda? Sí, Miss. Ok. Vamos con la siguiente ley, la ley de las proporciones múltiples. Esta ley enuncia lo siguiente: cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa de uno de ellos se combina con una masa fija del otro elemento, que están en relación de números enteros y sencillos. Por ejemplo, hay unos gases, los gases de nitrógeno, son uno de los gases bastante importantes en la lluvia ácida. Todos tienen nitrógeno y oxígeno, pero en distintas proporciones. Por ejemplo, este tiene 2 átomos de nitrógeno por cada uno de oxígeno. El de abajo tiene 1 de nitrógeno por cada 1 de oxígeno. El tercero tiene 2 de nitrógeno por cada 3 de oxígeno. El cuarto tiene 1 de nitrógeno por cada 2 de oxígeno. Y el último tiene 2 átomos de nitrógeno por cada 5. Entonces, repito, tenemos los mismos elementos, nitrógeno y oxígeno, solo que no están en las mismas cantidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice él? Fíjate, acá están tus 5 compuestos. ¿Ok? Entonces, si nosotros mantenemos fija la masa del nitrógeno de uno de los dos elementos, en este caso se mantuvo fija la masa del nitrógeno, 7 gramos por cada uno. Ellos dicen que esa masa se multiplica por la cantidad de oxígeno para tener la masa de oxígeno y te va a dar un número entero. ¿Ok? Entonces, una vez que tú tengas estos números enteros, tú puedes saber en qué relación se encuentra un compuesto del otro. Por ejemplo, por cada 4 gramos de oxígeno, el siguiente compuesto tiene 8 gramos de oxígeno, el siguiente tiene 12 gramos de oxígeno, el siguiente tiene 16 gramos de oxígeno y el último tiene 20 gramos de oxígeno. ¿Ok? Es como que las proporciones en las que se encuentra cada elemento respecto al otro, manteniendo uno de los dos elementos químicos con una masa fija. ¿Ok? Entonces aquí, como tengo los dos mismos elementos, se dijo, bueno, partiendo de 7 gramos de nitrógeno, ¿cuánto hay de oxígeno? Entonces, una vez que se tuvo la masa del oxígeno, se colocó cuál es la proporción en la que está cada uno de ellos. Entonces, recuérdense que las proporciones se colocan con 2 puntitos. 4 es a 8 y 4 es a 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20. Ahora, acá como todos esos son múltiplos de 4, acá se simplificó y se colocó por cada un oxígeno, hay 2 en el siguiente, hay 3 en el siguiente y así sucesivamente. ¿Ok? Así que de esa forma se aplica la ley de Dalton. La otra ley, la ley de Richter, dice: la masa de dos elementos diferentes que se combinan con una misma masa de un tercer elemento guarda la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o bien un múltiplo o submúltiplo de dicha relación. Por ejemplo, tenemos el tetracloruro de carbono, ¿ok? El tetracloruro de carbono dice que 12 gramos de carbono se combinan con 142 gramos de cloro, ¿ok? En este compuesto que está aquí. Ahora, en el dióxido de carbono tienes 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. Es decir, te están dando por cada compuesto cuántos gramos de cada elemento tienes. Ahora, si tú quieres saber cuál es la relación que existe entre las masas de cloro y de oxígeno, ¿ok? Entre el de este señor y el del otro compuesto, ¿cómo lo podrías hacer? ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Resulta que este compuesto y este otro compuesto, los dos tienen en común el carbono, ¿ok? Aquí tengo carbono y acá también tengo carbono. Entonces, como tienes la misma cantidad de carbono en ambos compuestos, es decir, en el tetracloruro hay 12 gramos de carbono y también en el dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, ¿ok? Entonces, como tenemos la misma cantidad de carbonos, podemos calcular cuánto hay del otro elemento químico, cuánto hay de cloro acá, cuál es la relación que existe entre este cloro y entre este oxígeno. ¿Cómo se hace? Simplemente dividiendo la masa del cloro por la masa del oxígeno en este caso. ¿Cuánto tenemos de cloro? 142 acá y tenemos 32 gramos de oxígeno. Entonces dividimos 142, aquí es entre 32, no 132, acá se equivocaron,
y esa relación nos va a dar la proporción en la que se encuentra el cloro respecto al oxígeno. También es una ley de proporciones, ¿ok? Entonces dice que cuando se combine el cloro con el oxígeno en cualquier elemento, por ejemplo, aquí hay cloro con oxígeno, cloro con oxígeno, cloro con oxígeno y cloro con oxígeno. Y todos son en cantidades distintas, pero cuando se divide la cantidad de cloros con oxígenos que hay de cada compuesto, siempre te va a dar como resultado la misma proporción. Entonces, qué se hace aquí? Ya tú tienes la proporción que tienes de cloro y oxígeno partiendo con estos compuestos que están acá. Entonces, ¿cuál es la relación entre las masas cuando ellos se combinan más adelante? Se divide masa de cloro entre masa de oxígeno, masa de cloro entre masa de oxígeno, así cada uno, y de esa forma se obtienen las proporciones, ¿ok? Acá, ¿por qué se divide entre 3? Porque tienes 3 átomos de oxígeno. ¿Por qué se divide entre 5? Porque tienes 5. ¿Por qué se divide entre, aquí porque le dividieron entre 3, 2, 5, 7? Ya, porque aquí están viendo las proporciones progresivas de por cada 2 hay 1, por cada 2 hay 3, por cada 2 hay 5, por cada 2 hay 3, y están viendo como los totales de cada uno. ¿Ok? Aquí dice que se aprecia que, por ejemplo, en el monóxido de dicloro, las relaciones entre las masas del cloro y del oxígeno es la misma que la razón entre las masas de estos dos elementos que se combinan con una misma masa de carbono, que fue la que calculamos acá arriba. ¿Ok? Y dice que tal como predice la ley de Richter, mientras que en el resto de los compuestos las razones corresponden a submúltiplos de la anterior. ¿Ok? Todos estos resultados son múltiplos de este que está aquí. Como les digo, son progresiones con las mismas proporciones de cada valor. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 leyes que están asociadas a la estequiometría. ¿Ok? La ley de Lavoisier, la ley de Proust, la ley de Dalton y la ley de Richter. Probablemente en las preguntas les hagan directamente según la ley de Proust o según la ley de Dalton o según la ley de la otra, y de acuerdo a esa ley calcular lo que les están pidiendo. Yo les voy a mostrar un video en donde les explican ejercicios de estas leyes, cómo se aplican esos ejercicios en estas leyes, y para eso nosotros, como les decía, ya nosotros vimos anteriormente cómo llegamos a calcular una masa, cómo llegamos a calcular una masa molar, cómo llegamos a calcular moles, cómo se balancea una ecuación química. Todos esos valores tenemos que tenerlos grabados en la mente para poder aplicarlos luego en estas leyes que nos enuncian según la estequiometría. Así que vamos a ver estos ejercicios que están relacionados con estas leyes. Teórica sobre las leyes ponderales. Ahora vamos a aplicar en los ejercicios. Es lo que más nos interesa. Entonces, el primer problema nos dan, dada la reacción química. Dice, al reaccionar 254 gramos de yodo, ¿cuántos gramos de agua se forman? Ahí está la reacción. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Balancear la ecuación química. Balancear. Luego, señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quién participa en el problema? El yodo y el agua. Entonces subrayamos el yodo y el agua. Luego hallamos las masas moleculares de las sustancias que hemos señalado. Nada más. Del yodo, hay 2 yodos. Su masa atómica es 127 por 2, 154 gramos. Acá hay 6 aguas. Entonces 6 por la masa molecular del agua, 18 gramos. Vamos al problema. Nos preguntan cuántos gramos de agua. Entonces, encima del agua le colocamos la incógnita X. ¿Cuántos gramos de agua se formarán a partir del otro dato del problema? A partir de 254 gramos de yodo. Entonces, esto realmente es una regla de RT simple que lo vamos a trasladar acá. Entonces decimos que con 254 gramos de yodo se forman 6 por 18 gramos de agua. Y con 254 gramos, miren,
coincide, bueno, el valor de yodo, ¿cuántos gramos de agua se formarán? Entonces, realizamos la operación de la regla de 3 simple y obtenemos 108 gramos de agua. Muy bien, muchachos. Seguimos reforzándonos en estos problemas. Segundo ejercicio. El aluminio metálico reacciona con el ácido sulfúrico desprendiendo hidrógeno gaseoso y sulfato de aluminio, ¿no? Sulfato de aluminio. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se desprenden a partir de 100 gramos de ácido sulfúrico reaccionante? Entonces nos dan la ecuación química, que también no nos olvidemos, tenemos que balancearlas. Luego, señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quién participa? El hidrógeno. Acá está el hidrógeno y el ácido sulfúrico. Subrayamos esos dos. Luego obtenemos las masas moleculares. No nos olvidemos del ácido sulfúrico y del hidrógeno. Y en el problema nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Vamos al hidrógeno, encimita le ponemos la incógnita. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se desprenden a partir del otro dato? Acá tenemos 100 gramos. ¿De quién? De ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está acá y encimita le ponemos 100, ¿no? Ahí está. Esto mismo lo trasladamos acá en una regla de 3 simple. Y decimos, con 3 por 98 gramos de ácido sulfúrico se ha formado 3 por 2 gramos de hidrógeno. Y con 100 gramos de ácido sulfúrico se formarán X gramos de hidrógeno. Realizamos la operación de la regla de 3 simple y nos sale 2,04 gramos de hidrógeno. Muy bien, estamos entendiendo. Seguimos entendiendo entonces. Tercer problema. Hallar el peso de oxígeno que puede obtenerse al calentar 43,4 gramos de óxido mercúrico. También acá nos dan la reacción química. Balanceamos nuevamente, no te olvides de balancear. Señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quiénes participan? El óxido de mercurio. ¿Quién más? Muy bien, el oxígeno. El oxígeno. Luego hallamos sus masas moleculares del óxido de mercurio 2 o óxido mercúrico y del oxígeno. Entonces hallamos, ahí está, mercurio más oxígeno, 201 más 16, 217 por 2, porque acá hay 2 moles de óxido mercúrico. Acá hay uno solo de oxígeno, será entonces 32 gramos. Luego en el problema nos preguntan hallar el peso del oxígeno. La incógnita va encima del oxígeno, ¿no? Y el otro dato es del óxido mercúrico. Los 43,4 gramos colocamos encima del óxido mercúrico. Esto lo trasladamos a la regla de 3 simple para decir que con 2 por 217 gramos de óxido mercúrico se ha formado 32 gramos de oxígeno. Y con 43,4 gramos se formarán X gramos de oxígeno. Realizamos la operación de la regla simple y tenemos el resultado de 3,2 gramos de oxígeno. Muy bien, muchachos, seguimos con los problemas. En el siguiente problema nos preguntan ¿cuántos gramos de óxido de cobre 2 se requieren para obtener 381 gramos de cobre de acuerdo a la reacción química? Acá nos dan la reacción química, no nos olvidemos de balancear la ecuación química. Luego, señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quiénes participan? Muy bien, el óxido de cobre 2 y el cobre. Luego hallamos las masas moleculares del óxido de cobre 2 y del cobre. Entonces tenemos acá 3 por 79,5 gramos de óxido de cobre 2 y 3 por 63,5 gramos de cobre. Luego en el problema nos preguntan cuántos gramos de óxido de cobre 2 se requieren. Entonces la incógnita colocamos encima del óxido de cobre 2. Entonces X gramos, ¿no? Para obtener 381 gramos de cobre. Entonces son
Chicos, probablemente ustedes vean que él va como todo directo, porque por eso les decía, se supone que ya nosotros vimos antes cómo era una regla de 3, ya vimos antes cómo calcular una masa, y ya él está asumiendo acá que todo eso se conoce, y ya todo eso ustedes lo conocen, solo debemos reforzar los cálculos para ya saber, por lo menos este 3 que está aquí son los moles, y este 79,5 el cálculo de la masa molar de este señor. Y nosotros veíamos que para llegar a conseguir los gramos, ¿qué necesitábamos hacer? Multiplicar moles por la masa molar. Entonces, cuando este dato que él va a tener aquí es la masa de todo esto. Cuando él multiplica estos tres, son estos 3 moles de cobre por la masa molar del cobre. Y esta multiplicación me va a dar cuál es la masa en gramos de todo el cobre. Eso es lo que él está haciendo aquí en esta multiplicación. Eso es lo que lo deja multiplicado así y no lo resuelve. Pero aquí lo que está diciendo es, si según mi ecuación que está balanceada, tengo una cantidad en masa de óxido de cobre y esa cantidad de óxido de cobre produce cierta cantidad de cobre solito, entonces, en 381 gramos de cobre, ¿cuánto voy a tener? Entonces, ¿qué está haciendo él? Buscando 3 datos para conseguir uno, ¿ok? Por eso es que él hace una regla de 3 para llegar a conseguir la incógnita. Todo esto lo he estado repitiendo, es el mismo patrón, pero por eso es que quiero de decirles que lo está haciendo directo, reglas de 3, asumiendo que ya recordamos que cuando uno resuelve una regla de 3, multiplicamos siempre donde hay datos y dividimos, el que va dividiendo es el que está del lado contrario a la X, ¿ok? Para que sepan por qué lo escribe de esta forma. No sé por qué no lo resuelve, pero él lo que está haciendo aquí es consiguiendo la masa de este y la masa de este, lo mismo de los ejercicios anteriores. El cobre encima del cobre entonces, 381 gramos de cobre. Esto, recuerden, es una regla de 3 simple que lo vamos a trasladar acá. Entonces decimos 3 por 79,5 gramos de óxido de cobre 2 se producen 3 por 63,5 gramos de cobre. ¿Y cuántos gramos de óxido de cobre 2 necesito para formar 381 gramos de cobre? Realizamos las operaciones de la regla de 3 simple y obtenemos 477 gramos de cobre. Tenemos otro problema. En la reacción química, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se necesita para producir 20 gramos de ácido pirocarbónico? Entonces tenemos la reacción balanceada, señalamos las sustancias que participan en el problema, el dióxido de carbono y el ácido. Luego hallamos las masas moleculares del dióxido de carbono, 44 gramos, del ácido, 80 gramos. La pregunta es que ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Entonces la incógnita va encima del dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán a partir de 20 gramos de ácido pirocarbónico? Los 20 gramos encima del ácido pirocarbónico. Aplicamos la regla de 3 simple y decimos que con 43 gramos de dióxido de carbono se ha formado 80 gramos de ácido pirocarbónico. Ese es de la reacción química. Y en el problema nos preguntan, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán a partir de 20 gramos de ácido pirocarbónico? Entonces, operamos la regla de 3 simple y miren que nos sale 11 gramos de dióxido de carbono. Muy bien, muchachos. Bien. Ahora, hay una serie cantidad de ejercicios que yo les coloqué acá en la presentación porque vamos a ir practicando poco a poco para llegar a construir nuestra nota número 3, ¿ok? Por ahora no me lo van a enviar, pero igual es importante que los vayamos practicando. Aquí dice, dadas las siguientes ecuaciones, tienes carbono, esta que es el estado en el que están, es decir, el carbono está en estado sólido, el oxígeno en estado gaseoso y el dióxido de carbono en estado gaseoso, para que no se confundan. Entonces, cuando ellos tienen las dos ecuaciones y cuando ellos balancearon, dijeron que un mol de carbono se mezcla con medio mol de oxígeno para producir un mol de monóxido.
Y la segunda reacción te dice que un mol de carbono se mezcla con un mol de oxígeno para producir un mol de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros vemos, podemos ver aquí proporciones, podemos ver masas, podemos ver distintas cosas. Entonces, ¿qué tienen que responder ustedes? Tienen que averiguar si es correcto afirmar que estas dos reacciones químicas se relacionan con cuál de las leyes. Con la ley de las proporciones definidas, con la ley de las proporciones múltiples, con la ley de conservación de la masa, que es esta, la ley de proporciones recíprocas y la ley de los volúmenes de combinación. La ley de los volúmenes de combinación, recuérdense que vimos también los volúmenes. Por ejemplo, aquí yo no puedo afirmar que me están hablando de volumen porque no puedo calcular. ¿Por qué? Porque los volúmenes, recuérdense que se calculan en estado gaseoso y tengo algo en estado sólido. No puedo calcular el volumen, así que yo voy automáticamente a cancelar esto. Para yo saber si están en masa, yo debería calcular las masas para ver si se cumple la ley de conservación de la masa, la ley de composición constante, o si se cumple las mismas proporciones. ¿Ok? Entonces ustedes van a comparar estas reacciones para ver cuál de estas leyes les aplica. Estas son preguntas tipo PSU, chicos, que le pueden salir en su prueba PSU. Recuérdense que ustedes escojan química o no escojan química, igual le van a salir preguntas de química, ¿ok? Porque la prueba de ciencias, la hayan escogido la prueba de química o cualquiera de las otras, hay una parte que hacen preguntas de las tres ciencias, física, química y biología. Dice, la ley de las proporciones definidas establece que un compuesto dado, los elementos constituyentes se combinan siempre en la misma proporción. Recuérdense que veíamos, por ejemplo, les hablaba del óxido de zinc, siempre el zinc estaba en un 80% y el oxígeno en un 19.7%. Entonces, a partir de esta ley es correcto predecir ¿qué? ¿Qué podemos predecir a futuro a partir de esta ley? Primero, que las fórmulas químicas de dos compuestos distintos pueden ser iguales entre sí. B, que las masas de oxígeno contenidas en un mol de distintos compuestos oxigenados deben ser distintas. La tercera, si se descomponen 10 gramos de distintos compuestos formados por hidrógeno y carbono, se obtendrá la misma masa de uno de los elementos. D, si se descomponen 3 compuestos formados por nitrógeno y oxígeno hasta obtener 0.5 gramos de oxígeno, las masas de nitrógeno deben ser iguales. Recuerden que esto lo decía en otra ley distinta. La E, si se analizan 3 muestras de 5 gramos del mismo compuesto, debe contener la misma masa de cada elemento constituyente. O sea, ¿todos los elementos están en la misma proporción, sí o no? Entonces, de acuerdo a la ley que establece de las proporciones iguales, o las proporciones definidas, perdón, de cada elemento en una reacción química, ¿cuál de estas es correcta? La tercera, la masa molar de un elemento químico es X cantidad gramos mol. Esto significa que un átomo del elemento tiene un peso de X cantidad de gramos. Eso no lo dice acá. O dice que un mol de átomos del elemento pesa X cantidad de gramos. Puede ser. Y aquí me están metiendo los átomos, que 6.02 por 10 a la 23 átomos del elemento están en X cantidad de gramos. ¿Ok? Aquí me están relacionando el número de Avogadro. Ahora, si en un mol siempre hay esta cantidad de átomos y en un mol pesa esta cantidad de gramos, estas dos también son correctas a esta. Entonces, son cosas de aplicación, chicos, son cosas de, como les digo, recordar todo lo teórico que hemos visto para aplicarlos y analizar un poquito y llegar a conseguir la respuesta, porque así usted haga 100 pruebas de la PTU, probablemente siempre le van a salir preguntas distintas, porque las preguntas son de análisis, no son preguntas directas, que siempre es el mismo cálculo, siempre es el mismo resultado. No, tenemos que analizar un poquito. Y estas son preguntas distintas, preguntas que están relacionadas. Sí no me la van a desarrollar, solo las 4 preguntas anteriores. Esta la vamos a desarrollar directamente en clase. En la próxima clase. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en 3 moléculas de nitrato de calcio? Aquí vamos a aplicar el número de Avogadro. Si ya yo sé que en una molécula hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas, en 3 moléculas, ¿cuánto va a haber? Una regla de 3.
La segunda, ¿cuántos gramos de azufre hay en 200 gramos de sulfato de calcio? Y aquí teniendo las proporciones podemos calcular cuánto hay solamente de azufre dentro de todo este compuesto que está acá. Lo mismo en el siguiente, ¿cuánto hay de nitrógeno en todo este compuesto que está acá? ¿Ok? La tercera y cuarta me hablan de porcentajes. ¿Cuánto porcentaje de fierro está en este compuesto? Y acá, del potasio, ¿cuál es el porcentaje? Porque como yo les decía, los porcentajes no siempre son los mismos para cada uno. No es que hay 50 y 50 o 30, 33 y 33. No, son proporciones distintas y eso se puede llegar a calcular. Me están dando una reacción química y está balanceada. Si nosotros vemos, tenemos, cuando ustedes vayan a balancear, recuérdense que hay un orden. Primero balanceamos los metales, luego balanceamos los no metales. De tercero se balancean los hidrógenos y los oxígenos siempre de último. Entonces, tengo el sodio, el metal, tengo 2 por 1, 2 sodio. Y acá tengo 2 sodio. Vamos con los no metales. El cloro tengo 2 por 1, 2 cloros. Y acá tengo 2 por 1, 2 cloros. Azufre tengo 1 acá y 1 acá. Hidrógenos tengo 2 aquí y 2 por 1, 2. Y oxígenos tengo 4 y aquí tengo 4. Está súper balanceada mi ecuación. Quiere decir que según lo que uno puede interpretar en esta reacción química, en esta ecuación, cada 2 moles de cloruro de sodio se mezclan con 1 mol o reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. Yo puedo establecer aquí una relación, una proporción de 2 es a 1. Por cada 2 de este reacciona con 1 de este. O yo lo puedo relacionar también con este. Por cada 2 moles de cloruro de sodio se produce 1 mol de todo esto. Entonces, estas son cosas que podemos ir viendo las proporciones. Entonces, si yo tengo los moles de cada una, yo puedo llegar a calcular las masas molares de cada una y saber cuál es la masa de cada uno. Y a partir de eso, se me puede hacer más fácil responder las preguntas. La primera dice, ¿qué masa de ácido sulfúrico se necesita para obtener 252 gramos de sulfato de sodio? Quiere decir que están relacionando estos dos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la masa de estos dos y después, si tanta masa de esto produce tanta de esto, en 252 de esta, ¿cuánto va a haber de ácido sulfúrico? La segunda pregunta me habla de los moles. Entonces, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico se formarán a partir de 294 gramos de ácido sulfúrico? Aquí vamos a ver al revés. Si aquí me están relacionando ácido clorhídrico con ácido sulfúrico. Por cada mol de ácido sulfúrico reacciona el doble de ácido clorhídrico. Entonces, teniendo las masas, yo puedo llegar a calcular cuál es la masa de ácido clorhídrico y después con la masa y la masa molar llegar a conseguir para ver cuántos moles exactamente de ácido clorhídrico hay. Y la última, para que reaccionen totalmente 100 gramos de ácido sulfúrico, ¿qué cantidad en gramos de cloruro de sodio es necesaria? ¿Okay? Me están relacionando solo estos dos. Entonces, se calcula los gramos de esta, y colocando con 100 gramos de esta, ¿cuánto necesito de cloruro de sodio para que reaccione y forme todo esto? ¿Ok? Entonces, chicos, todos estos ejercicios, les vuelvo a repetir lo mismo que les he venido diciendo, es aplicar y analizar en base a lo que ya nosotros aprendimos. Ya aprendimos a balancear, aprendimos a calcular masas molares, aprendimos a calcular masas, a definir moles, a definir átomos, y en base a eso vamos a aplicarlo ahora a través de este tipo de ejercicios, porque en la PC1 les va a salir cuál es la masa molar del agua o calcula la masa molar del ácido sulfúrico. No, ya ahí te dan preguntas de análisis, por eso tenemos que ir aprendiendo a analizar en base a las leyes que hay, en base a los valores que tengo, a los cálculos que yo puedo hacer para llegar a conseguir la respuesta correcta. ¿Ok? Así que bien, tómense el tiempo, chicos, de analizar, pueden ver videos en YouTube. Recuérdense que el aprendizaje no solamente es lo que uno le imparte, el aprendizaje también depende mucho de ustedes, de lo que ustedes quieran aprender. Busquen en internet, hay videos de cualquier cosa. Busquen videos de cómo calcular regla de 3, videos de cómo calcular masa, videos de cómo balancear, videos de cómo aplicar la ley de Proust. Siempre van a conseguir videos de todo. Entonces,
que necesito que pongamos de nuestra parte para llegar a seguir aprendiendo, seguir reforzando el contenido que me explican, que probablemente no lo entiendo a la primera, pero si yo sigo practicándolo y me sigo poniendo a hacer los ejercicios, yo lo puedo entender, ¿ok? Así que espero, chicos, puedan entender los ejercicios que deben hacer y nos vemos el próximo martes, ¿ok? Así que, bien, chicos, estamos conversando. Ahí les aviso si hay algún cambio de horario. Ya, aquí te coloco mi correo, profedequimicac@gmail.com. ¿Ok? Ahí voy a ponerme de acuerdo, probablemente en las próximas clases de las próximas semanas haga un cambiecito en su horario o en una de las clases la voy a llevar a 2 horas para obviar una de las otras clases porque necesito hacer algo en las próximas 2 semanas, ¿ok? Así que bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta?